caso de Kalin Ritze. Soy el moderador, bienvenidos a una nueva historia. La mañana del 22 de octubre de 2013 comenzó como cualquier otra en Danversig School. El edificio respiraba rutina, campanas, pasos apurados y risas apagadas. Nadie prestó atención al detalle que importaba, un estudiante caminando sin rumbo fijo, observando y esperando. Kalin Ritze, de 24 años, entró a la escuela con la normalidad de siempre. Era joven, dedicada, confiada en el entorno que conocía. Una maestra que creía en sus alumnos, incluso en aquellos que generaban inquietud. Entre ellos estaba Philippe Chaisem, de apenas 14 años. Un chico callado, aislado, con antecedentes de conducta extraña, pensamientos violentos y una fascinación perturbadora por el control y la muerte. Ese día, Chaisem pidió hablar con ella a solas. Eligieron un lugar que nadie cuestionaría, un baño del área de profesores, apartado, silencioso, casi olvidado durante las horas de clase. Un espacio donde las paredes no escuchan y las puertas se cierran con facilidad. Allí, lejos de miradas, ocurrió el ataque. No fue un arrebato impulsivo. Fue algo que Chaisem había imaginado antes, pensado y alimentado. Cuando Kalin intentó resistir, ya era tarde. Nadie la escuchó. Nadie entró. El instituto siguió funcionando mientras, en ese pequeño espacio, la violencia rompía todo lo humano. Chaisem abandonó el baño solo. Caminó por los pasillos como si nada hubiera pasado. Dejó atrás el cuerpo de Kalin, oculto, inmóvil, como si el edificio mismo hubiese decidido guardar el secreto. Entonces las horas pasaron. Kalin no llegó a su siguiente clase. Al principio, fue una ausencia más. Luego, una inquietud. Después, pánico. Profesores comenzaron a buscarla. En oficinas, aulas, pasillos. El silencio se volvió pesado. Finalmente, alguien abrió la puerta equivocada. El hallazgo fue devastador. La escuela se detuvo. Estudiantes evacuados, sirenas, policías recorriendo el lugar donde, minutos antes, se enseñaban ecuaciones. El contraste era insoportable. Mochilas abandonadas, cuadernos abiertos y la certeza de que algo irreversible había ocurrido. Mientras tanto, Philippe Chaisem caminaba solo por la ciudad. Desorientado, cubierto de evidencias, como si no entendiera del todo el peso de lo que había hecho. Fue detenido ese mismo día. No huyó. No negó nada. Durante los interrogatorios, confesó. Habló de pensamientos oscuros que llevaba tiempo cultivando. De impulsos violentos. De una mente saturada de imágenes extremas. Los investigadores entendieron entonces que el peligro había estado allí mucho antes, creciendo en silencio. El juicio fue largo, frío, técnico. Pero nada pudo suavizar el horror de un adolescente juzgado como adulto por un crimen que sacudió al país. Finalmente, le dieron una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una sentencia que no devuelve nada, pero cierra una puerta para siempre. Kalin Ritze se convirtió en un nombre que no debía olvidarse. No por la forma en que murió, sino por lo que reveló. Que el mal no siempre grita. Que a veces se sienta en un pupitre. Y que incluso los lugares destinados a proteger pueden fallar. Desde entonces, Danversig School nunca volvió a ser el mismo. Y cada baño vacío, cada pasillo en silencio, guarda la memoria de aquel día en que la rutina se rompió, sin aviso. Caso de Erin Corwin. Soy el moderador, bienvenidos a una nueva historia. Erin Corwin tenía 19 años y estaba atrapada en una vida que sentía demasiado pesada para alguien tan joven. El matrimonio que había elegido ya no era refugio, sino una jaula silenciosa. Estaba embarazada, confundida, y cada día sentía con más fuerza que había tomado decisiones irreversibles demasiado pronto. En medio de esa fragilidad apareció Christopher Lee, miembro del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, con una forma calculada de escuchar. No levantaba la voz. No presionaba. Se mostraba como alguien que entendía lo que era sentirse fuera de lugar. Chris, su esposa Nicole,
John, esposo de Erin, eran muy amigos y solían pasar tiempo juntos en el rescate de caballos del rancho White Rock, en la cercana Watsonville. Aunque al principio parecía que los cuatro habían forjado una fuerte amistad, la fundadora del rancho, Isabel Megley, le contó a Canning que pronto notó un vínculo más profundo entre Erin y Chris alrededor de la Navidad de 2013. Para Erin, Chris se convirtió en una válvula de escape. Para él, Erin pasó de ser una distracción a un problema ya que él estaba casado. La relación secreta empezó a cargar un peso insoportable. Erin hablaba de huir, de divorcio, de decir la verdad. Hablaba de futuro. Christopher, en cambio, solo veía consecuencias. Cada mensaje, cada encuentro, cada palabra de Erin lo empujaba hacia una esquina mental donde solo existía una idea: el control. Erin había estado planeando una nueva vida con Chris y le había enviado un mensaje de texto a su amiga en Tennessee diciéndole que estaba planeando una visita especial al Parque Nacional con Chris. Entonces, aparentemente este viaje sorpresa es súper importante y finalmente logré que me dijera que es cerca del Parque Nacional, había escrito Erin el 25 de junio de 2014. Ella dijo que no tenía idea de cuál podría ser la sorpresa, pero cuando su amiga le envió un emoji de anillo por mensaje de texto, Erin admitió que estaba emocionada por la posibilidad de una propuesta. Erin confió una vez más. Subió al auto convencida de que aquel paseo sería solo eso, un momento para pensar y para respirar. El desierto de Joshua Tree los recibió con su silencio habitual, un paisaje donde la inmensidad hace sentir pequeño a cualquiera. Allí no hay ruido humano, no hay testigos, no hay interrupciones. En ese entorno, la mente de Christopher ya estaba decidida. Las minas abandonadas del parque no son solo huecos en la tierra, son heridas abiertas del pasado, profundas y oscuras, diseñadas para no ser vistas. En una de ellas, Erin comprendió que había cometido un error irreversible. No hubo tiempo para explicaciones largas, ni para segundas oportunidades. Solo el vacío. Después, vino el intento de borrar todo rastro, mensajes eliminados, historias mal contadas, una normalidad fingida. Christopher actuó como alguien que cree ser más inteligente que la verdad. Pero la verdad siempre deja residuos, en los teléfonos, en los silencios, en las contradicciones. Los detectives sospechaban de Chris, pero al no tener pruebas suficientes, se vieron obligados a liberarlo. Chris fue finalmente dado de baja de la Infantería de Marina y se mudó de regreso a Alaska con su esposa y su hija pequeña. La investigación se topó con un obstáculo, hasta que Megley recordó que la semana anterior a la desaparición de Erin, Chris había mencionado haber ido al Parque Nacional con un amigo para explorar algunas minas, incluida una que nadie encontraría jamás. Con la ayuda de un voluntario experto y familiarizado con las minas diseminadas por el terreno, los investigadores y voluntarios comenzaron a buscar meticulosamente en las minas. Después de semanas sin suerte, los investigadores planeaban detener la búsqueda después de un último esfuerzo el 16 de agosto de 2014. En las últimas horas de la búsqueda, los voluntarios enviaron un balde con una cámara a una última mina y descubrieron lo que parecía un cuerpo. Después de un arduo esfuerzo de recuperación por parte de las autoridades, los investigadores pudieron recuperar el cuerpo de Erin, proporcionando finalmente a los investigadores suficiente evidencia para vincular a Chris con la escena y el asesinato. Había tantas cosas que lo conectaban en ese pozo de la mina, incluso la ubicación misma de esa mina en particular lo vinculaba con el crimen, que, de no haberlo hecho, probablemente habría sido el hombre más desafortunado del mundo, declaró más tarde el fiscal Sean Daugherty a Deadline, Secrets Uncovered. La joven de 19 años murió por un traumatismo contundente y estrangulamiento con un garrote. Lee fue condenado el 3 de noviembre de 2016 por asesinato en primer grado. En el juicio, quedó claro que no fue un acto impulsivo. Fue premeditación, alimentada por el miedo, el ego y la incapacidad de enfrentar las consecuencias. Christopher Lee fue condenado a cadena perpetua. El caso de Erin Corwin no es solo una historia de asesinato. Es la historia de cómo la manipulación se disfraza de comprensión, de cómo el miedo puede convertirse en violencia, y de cómo algunos lugares, tan abiertos y silenciosos como el desierto, se convierten en escenarios perfectos para los actos más oscuros de la mente humana.